Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosalinda Martínez Muñoz. Yo estoy estudiando la licenciatura de Matemáticas. Les voy a hablar un poquito sobre la prueba de distribución T de Student. La distribución T de Student fue descubierta por William S. Gossett en 1908. Gossett era un estadístico empleado por la compañía de cerveza Guinness, con quien tenía un contrato que estipulaba que no podía usar su nombre en sus publicaciones. Recurrió al sobrenombre de Student, que es, como ahora conocemos, el tipo de estadística de desarrollo. La distribución T de Student, según el teorema del límite central, la distribución muestra de un estadístico como la media de la muestra. Seguirá una distribución normal siempre y cuando el tamaño de la muestra sea suficientemente grande o cuando se conoce la desviación estándar de la población. Entonces se puede calcular un valor z y emplear la distribución normal para evaluar probabilidades sobre la media de la muestra. Si los tamaños de las muestras son muy pequeños y no se conoce la desviación estándar de la población, se utiliza una distribución conocida como la de T-Student, cuyos valores están dados por T es igual a X menos U sobre S sobre N. La distribución T de Student se puede observar que la ecuación es prácticamente igual a la que se utiliza para la distribución muestral de medias para muestras grandes. Solo se ha reemplazado la desviación estándar de la población por la desviación estándar de la muestra. Se las voy a mostrar. Bueno, ok, no se las puedo mostrar porque no puedo girar mi cámara. Ok. Bueno, la distribución T de Student, de forma similar como en la distribución muestral de las medias cuando n es mayor a 30, en donde se usa la distribución normal, se encontrará la distribución de los valores T de Student para aquellos casos para cuando n es menor que 30. Existe una diferencia en su aplicación, y es que ahora se utilizará una o más tablas de valores T en lugar de la tabla de valor Z. La diferencia de la distribución T y de la Z. 1. La varianza de T no es igual a 1 como en la de Z. Y 2. Depende del tamaño de la muestra y siempre es mayor a 1. Solo cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, las dos distribuciones serán las mismas. Grados de libertad. La forma de la distribución T de Student depende de un parámetro llamado el número de grados de libertad. El número de grados de libertad es igual al tamaño de la muestra, entre paréntesis, número de observaciones independientes, menos 1. El concepto de grados de libertad se puede visualizar haciendo referencia a la varianza muestral, que es igual a la muestra al cuadrado, que es igual a sigma, entre paréntesis, x1 menos x al cuadrado, sobre n menos 1. Esta fórmula puede verse como un promedio de las distancias a la media sobre n menos 1 datos. La terminología de grados de libertad resulta del hecho de que si bien s al cuadrado considera n cantidades, solo n menos 1 de ellas pueden determinarse libremente. La prueba T-Student es un tipo de estadística deductiva. Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos. Con toda la estadística deductiva, asumimos que las variables dependientes tienen una distribución normal. Especificamos el nivel de probabilidad que estamos dispuestos a aceptar antes de que cerco datos
P es menor que 0.05 es un valor común que se utiliza. La prueba T de Student, cuando la diferencia entre dos promedios de la población se está investigando, se utiliza la prueba T Student. Es decir, se utiliza cuando deseamos comparar dos medias. Utilizaríamos una prueba T si deseamos comparar el logro de la lectura de hombres y de mujeres. Con una prueba T tenemos una variable independiente y una dependiente. La variable independiente puede solamente tener dos niveles, varón y hembra. Si la independiente tuviera más de dos niveles, después utilizaríamos un análisis de variación unidireccional, ANOVA. La prueba estadística para T de Student es el valor T. Conceptualmente, el T-valor representa el número de unidades estándares que están separando las medias de los grupos. Con una T-prueba, el investigador desea indicar con un cierto grado de confianza que la diferencia obtenida entre los medios de los grupos de la muestra sea demasiado grande ser un acontecimiento. Si nuestra prueba T produce una T-valor que da lugar a una probabilidad de 0.01, decimos que la probabilidad de conseguir la diferencia que encontramos sería por casualidad 1 en 100 veces. Hay 5 factores que contribuyen para indicar si la diferencia entre dos medias de los grupos se pueden considerar significativas. Cuanto mayor es la diferencia entre las dos medias, mayor es la probabilidad que una diferencia estadística significativa existe. La cantidad de traslapo que existe entre los grupos, cuanto más pequeñas son las variaciones que existen entre los dos grupos, mayor es la probabilidad que una diferencia estadística significativa existe. 3. El tamaño de la muestra es extremadamente importante en la determinación de la significación de la diferencia entre las medias. Aumentando el tamaño de la muestra, las medias tienden a ser más estables y más representativas. 4. Un nivel más grande de la alfa requiere menos diferencia entre las medias, cuando P es menor que 0.05. Y 5. Se debe utilizar una hipótesis con dos colas no directivas. Ese es todo mi trabajo de investigación. Gracias.